de Tito, cuando él llega y finalmente termina por arrasar todo en Israel y en Jerusalén. Entonces veíamos una línea interpretativa que estaba centrada en ese aspecto y veíamos cómo es que todo lo que el Señor estaba refiriendo en aquel entonces apuntaba a ese contexto, a ese evento en particular que iba a suceder. Y había otra corriente que también le explicaba a don Patricio, que podíamos ver cómo es que estas señales que se planteaban continúan hasta el día de hoy. Y veíamos cómo es que hasta el día de hoy hay terremotos, hasta el día de hoy hay persecución en distintos países y en distintas localidades hacia los creyentes. Hasta el día de hoy se levantan nación contra nación. Y a lo largo de la historia de la humanidad se ha levantado reino contra reino. Entonces, podíamos entender ambas posturas con un cumplimiento que ya se llevó a cabo en el año 70, pero también podíamos ver un cumplimiento que no se ha completado. Y veíamos en el versículo 14 que la escritura nos refiere de que iba a ocurrir un evento en particular que no tiene relación con todas las manifestaciones de la naturaleza o de la pecaminosidad del hombre, sino que guardan relación con el propósito de Dios. Y eso es algo maravilloso porque no va acorde a lo que el hombre puede hacer, sino al propósito de Dios que se va a cumplir sí o sí. La escritura nos dice de que cuando sea predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, entonces vendrá el fin. Y eso, aparte del contexto de que apunta hacia el futuro, debe ser un motivo de gozo para nosotros cuando entendemos la soberanía de Dios, incluso obrando en momentos tan complejos. Porque a pesar de todo lo que podía avecinarse en aquellos días, todo este escenario tan complejo, de igual manera Dios iba a seguir obrando e iba a finalmente cumplir con su propósito. Y ese era un elemento interesante. Lo otro que podíamos ver también, que recuerdo que Patricio también hacía énfasis al término del estudio, era cómo es que esta porción de estos 14 versículos nos referían dos elementos que aplicaban a los discípulos de aquellos días, pero también debe aplicar para nosotros. El primero era de que no debíamos estar adormecidos, sino velando. De hecho, la escritura ahí nos refiere, lo tengo acá subrayado en mi Biblia, en el versículo 4 cuando dice, mirad que nadie os engañe. Eso aplicaba a los discípulos, pero también aplica hasta nosotros, hasta nuestros días. Pero también hay otra referencia. En el versículo 6 nos dice, mirad que no os turbéis. Entonces podíamos ver dos elementos que guardan relevancia e importancia hasta nuestros días. Debemos estar velando, por un lado, no debemos estar adormecidos. Y una manera de estar velando es estar siempre escudriñando las escrituras. Pero por otro lado, no debemos estar turbados, porque sabemos de que van a venir momentos difíciles, así lo refiere la Escritura, pero de igual manera nosotros podemos estar confiados en que Dios cumple su propósito, como lo deja también en manifiesto el versículo 14. Él cumple con su propósito, con su voluntad, a pesar de la manifestación de pecado que tienen los seres humanos y cómo es que esto va afectando en la historia finalmente. Entonces veíamos eso la semana pasada, podíamos entender que están estas dos líneas comprensivas o estas escuelas de pensamiento, como señalaba don Patricio, que permiten hacer una lectura, pero podemos aplicar también como la parte práctica para nuestros días, cómo es que debemos estar siempre velando y por otro lado no turbados, a pesar de lo complejo que pueda ser el escenario, a pesar de que puedan haber todas estas situaciones y estas señales como de terremotos y tantos contextos complejos a nuestro alrededor, podemos confiar en que la obra de Dios finalmente se va a cumplir. Entonces, ese era un poco el resumen de lo que fuimos viendo la semana pasada. Quería ahí pedirle a Felipe si es que puede leer la porción que había comentado anteriormente, que era desde el versículo 15 hasta el término de esta porción, que es el 28. Por favor. Ya dice así. em, ya dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. M- Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados.
Entonces, si alguno os dijere, miren, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ya lo, ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Súper, gracias, Felipe. Hay varios elementos que podemos ir rescatando de esta porción. Primeramente, cuando Felipe comenzó a leer el versículo 15, habla respecto a un concepto que se logra ver plasmado también en el libro de Daniel, que es la llamada abominación desoladora. Y es interesante, primero hay que tener claro a qué se refiere con ello para entender cómo es que se logra ir como desplegando la explicación posterior del Señor. La abominación desoladora que se ve en el perdón, en el libro de Daniel apunta, como decía un hermano, a una abominación, esto es una adoración que en vez de ir dirigida hacia Dios va dirigida hacia una criatura o un ídolo y que finalmente tiene un elemento muy particular que es que genera desolación. ¿Ya? No sé si se logra entender completamente, pero lo que quiere decir ese concepto como tan elevado finalmente es eso, es una idolatría, pero que va acompañado de una desolación que genera malestar, un malestar significativo obviamente, hacia quienes están en aquella localidad. Entonces veíamos que el Señor hace referencia a esta abominación desoladora que estaba posicionada en el lugar santo y que también nos dice la escritura que ya había hablado el profeta Daniel. Acá vamos a tomar quizás la misma línea explicativa que les mencionaba la semana pasada. Voy a explicar solamente las dos grandes posturas. No quiero tampoco casarme como diciendo que cuál de ambas puede ser la correcta, porque en verdad tengo poco conocimiento quizás para poder aseverarlo con certeza. Pero lo cierto es que hay dos posturas y quiero al menos transmitirlas para que podamos tener un mayor conocimiento de ambas y también poder ir sacando finalmente la parte quizás más práctica de esta porción para nuestros días. La primera era tener presente el aspecto más histórico. Cuando Daniel escribe respecto a la abominación desoladora, hay hermanos, hay estudiosos que plantean de que esa abominación desoladora apuntaba a un rey de Siria llamado Antíoco Epífanes, que en el año 168 a.C. llegó hasta Jerusalén y finalmente ingresó al templo, despojó todo aquel lugar, posicionó una imagen de Zeus, una deidad griega, y no solamente esto, sino que en el altar del templo comenzó a sacrificar puercos o cerdos. Finalmente esto nosotros entendemos que son animales inmundos. Entonces, esa situación, que era una abominación lo que estaba realizando también para los judíos, venía acompañado de una desolación no menor. Y eso se logra ver plasmado incluso en los libros de historia, porque en aquellos días, cuando este rey de Siria en el año 168 a.C. genera toda esta conducta, también viene acompañado de una mortandad muy grande de judíos. De hecho, hay un libro que es de los Macabeos, que es del contexto judío de aquellos días, que escriben que hubo una matanza muy grande un día de reposo, que los soldados que habían llegado hasta aquel lugar aprovecharon esta instancia y tomaron a varios judíos y los mataron. Eran cientos, eran miles también los que habían matado en estos días. Entonces, hay hermanos que toman esta interpretación del libro de Daniel, entendiendo la abominación desoladora como lo que hizo este rey de Siria, y planteaban de que cuando el Señor toma esta referencia apuntaba a un evento futuro que no estaba muy distante, pero que iba a guardar unas características muy similares a lo que hizo este rey de Siria. En virtud de ello, señalan de que aquella abominación desoladora se logra cumplir también con la llegada de Tito en el año 70 después de Cristo, porque en ese año finalmente llega este conquistador romano con el águila, que era un símbolo, a la cual también los romanos le rendían idolatría, y ofrece también ofrendas y destruye el templo y genera toda esta desolación que ya hemos conversado también la semana anterior. Vimos de que el templo allí finalmente es destruido, vemos también, como explicaba Patricio, de que
la ofrenda continua se ve interrumpida hasta el día de hoy, y vemos que también muchos de los judíos en aquellos días murieron. Entonces, esa es una línea interpretativa, es la línea más histórica, y la otra línea, que apunta también a quizá una visión más dispensacionalista, como plantea don Patricio, es la que apunta al concepto de la gran tribulación, este periodo en donde Israel ha de ser juzgado por su rechazo hacia la persona del Señor. Entonces, si es que es así, podemos entender de que todos estos eventos todavía no han sucedido. Y esa es quizás la principal distinción. Uno apunta a que esto ya ocurrió y hay otro que apunta a que esto aún no acontece, porque ha de acontecerle a Israel posteriormente en este momento tan crítico. Y teniendo eso en perspectiva de que están estas dos líneas, otros elementos que podemos rescatar de esta escritura es que hay una verdadera persecución, hay un momento de sufrimiento, y hay algo que es llamativo, al menos era lo que estaba meditando ahora durante la tarde, era cómo es que en esos momentos de mayor urgencia las personas tienden a buscar acudir delante de Dios para que Dios les solucione quizás la situación o poder salir rápidamente del paso. Meditaba en una expresión que había escuchado hace mucho tiempo atrás, que decía, un ateo es ateo hasta que el avión se va cayendo. Es una expresión quizás muy, muy gráfica, muy dura, pero plantean de que toda persona cuando está en un momento de mucha congoja, de mucha dificultad, rápidamente se vuelcan a Dios. Y acá podemos ver esto mismo, vemos cómo es que las personas cuando están en dificultad buscan a Dios, y está esa posibilidad de verse engañados incluso. Porque acá la escritura nos dice de que en aquellos días de mucho dolor, de mucha aflicción, iban a levantarse, y desde la otra óptica, se iban a, o se levantarán también muchos que van a profesar ser el Cristo, que van a decir que ellos son el Cristo, y van a engañar a muchas personas. Pero lo cierto es que acá el Señor nos dice, con una advertencia en el versículo 25, ya os lo he dicho antes. Es el Señor quien indica todo lo que habría de acontecer, cosa de que esto no sorprenda ni a los discípulos ni cuando esto aconteciese. Y explica, cuando os digan, mirad que está en el desierto, no salgáis. Finalmente concluye ese versículo diciendo, no lo creáis. Y ahí explica por qué no hay que creer cuando las personas empiecen a referir de esta forma de manifestación del Señor. En el versículo 27 creo que es la primera vez que el Señor da cuenta de cómo habría de ser la venida del Señor por su iglesia. Dice, porque como el rayo que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y eso es llamativo. Primeramente, yo lo asociaba solo a un elemento de tiempo. Nosotros quizás hemos escuchado esto, lo podemos tener sumamente presente, de que la venida del Señor va a ser como un abrir y cerrar de ojos, y rápidamente lo asociamos como algo inmediato, como algo como que no tarda, ¿cierto? Como algo que pasa y que como que no queda tiempo para hacer nada más, sino que sencillamente ocurre. Pero no solamente el rayo que se muestra es rápido, sino que también genera una luminosidad que logra ser percibida desde distintos puntos, y eso es algo llamativo. Lograba hacer esa asociación cuando leía el versículo 28 con más calma. Porque lo cierto es que cuando uno, por ejemplo, está en una noche y hay una tormenta y cae o sale un relámpago, el relámpago uno lo logra ver desde distintas posiciones, ilumina el escenario de la noche y aclara todo de golpe. Y un hermano al menos escribía respecto a esta porción de que con la venida del Señor no va a quedar duda, verdaderamente todos van a reconocer cuando Él venga también con gloria, y se le va a reconocer inmediatamente. El versículo 28, si bien es un poco más extraño, como que se logra desconectar un poco, o pareciera desconectarse, dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, es como un lenguaje mucho más metafórico. Había una traducción que es la NTV que plantea cómo es que los cuervos cuando se juntan dan cuenta de que hay un cuerpo en aquel sitio. Entonces, de la misma manera, las señales de las cuales el Señor ha estado refiriendo anteriormente apuntarán a que este momento está inminente, está cercano. Es eso un poco la ilustración. Es cuando veamos de que todo esto está aconteciendo, va a ocurrir lo siguiente. Entonces, con eso al menos quería ir cerrando como el análisis que les podía presentar de esta porción, para ir dejando a otros hermanos que puedan ir comentando. Es llamativo, quisiera que pudiésemos tener el pensamiento allí bien presente en lo que vayamos meditando después de esta reunión, cómo es que no debemos estar
susceptibles a ser engañados. El Señor verdaderamente ha de venir, pero nosotros ya tenemos las señales que el Señor ha manifestado claramente. El Señor no va a venir de manera paulatina. No debemos quizás estar buscando señales que puedan ser de humana interpretación, sino que el Señor va a venir en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Esto va a ser notorio y es allí donde nosotros podemos descansar, que no va a haber confusión. La Escritura también nos refiere de que quienes son escogidos, quienes somos creyentes, no hemos de ser engañados, porque verdaderamente estamos sellados con el Espíritu Santo. Entonces, son motivos también de gozo para poder confiar en la certitud de la palabra del Señor. Eso al menos quería comentarles y dejo para que otro hermano pueda continuar. ¿Algún comentario por último? ¿Alguna consulta? Felipe, Pato, Felipe, vi que estaba abriendo el micrófono. Sí, em, había, me había puesto a pensar en, en estos últimos versículos. La verdad es que mm, dentro de las perspectivas no creo como poder aportar algo como muy certero, la verdad, porque no manejo la escuela ni eso, pero pensando al final lo que decías como de la inminencia de la venida del Señor. Y creo que también las dificultades de los tiempos en las que esta venida ocurre. Em, eh, yo creo que a través de los tiempos han ocurrido eh, o gente ha pasado tribulaciones que de verdad parece em, que realmente fuera el fin de los tiempos. Pienso nuestros ejemplos cercanos, por ejemplo, podría ser eh, la Segunda Guerra Mundial. Creo que son como ejemplos históricos que están muy presentes para nosotros porque fue hace un siglo atrás nomás. Y vemos ahí cómo la gente moría y moría y moría y moría y moría y la verdad es que parecía no haber expectativa de vida. Creo que acá al parecer, dice el versículo 24, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Creo que en medio de los malos tiempos también surgen personas que pueden parecer los que van a sacar a la gente de esos malos momentos. Em, a lo mejor falsos remedios, falsas soluciones, falsas expectativas también. Y engañan y aún a los escogidos. Y dice, así que os digo, mirad en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, y la expresión a la que se refería el Felipe me hacía mucho sentido también. Cuando llega ese momento en el que el Señor aparece, es un gran destello. O sea, es como un rayo que atraviesa eh, todo lo que nosotros podemos ver, la amplitud del horizonte. eh, Tenemos que pensar que todo eso es capaz de atravesar la luminosidad que se refleja en la venida del Señor. Em, y,
es interesante, o sea, es la venida de nuestro Salvador, es el momento en que Él es revelado de nuevo, o sea, Él es revelado de vuelta hacia la humanidad, es su segunda venida, es su segunda aparición. Y creo que acá muestra que es como algo muy glorioso, es muy glorioso, no es algo eh, como oculto, eh, sino que algo que se muestra en gloria. em, y rápido también, de un momento a otro. eh, y esto me llamaba la atención, o sea, pensando más bien en, en la situación en la que el Señor va a venir y cómo Él realmente se va a mostrar hacia nosotros. Em, Creo que nosotros, en- de cierta forma, podemos como eh, inquietarnos por el porvenir, quizá, por las cosas que puedan pasar a continuación. Me acuerdo que el año pasado hubo un incendio gigante en Australia, después pandemia, y uno como dice, chuta, ¿qué estará pasando? Pero realmente creo que una razón para la cual estar tranquilos es saber que va a haber una venida del Señor y esa venida va a cortarlo todo. O sea, creo que cuando dice más arriba, eh, mm, porque se levantarán el 24 mismo, dice, no, 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 perdón. eh, Me equivoqué. em, Era cuando decía que, sí, el 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Creo que cuando dice acá también muestra eh, el valor de la misericordia del Señor. O sea, creo que es muy valioso detenernos a mirar este versículo también y ver que el Señor decide acortar aquellos días, decide acortar aquellos días y tiene compasión de los escogidos también, tiene compasión. Son algunas como características que igual había pensado más allá de un planteamiento escatológico. Creo que como esas cositas también nos pueden ayudar, o sea, son aspectos de la personalidad del Señor y, y de su venida que nos pueden ayudar a gozarnos también. Súper, gracias Felipe. Al igual que tú, hay un versículo que me quedó dando vuelta y que creo que es un motivo de mucha consolación, que es el 25. Dice, ya os lo he dicho antes, nosotros si analizamos la escritura, incluso antes de la encarnación del Señor, antes de que el Señor viniese a este mundo, siempre había un anunciamiento de lo que habría de suceder, desde el mismo Génesis, cuando vemos la maldición de parte de Dios hacia la serpiente, ya planteaba que vendría aquel que habría de aplastar su cabeza con él, y que habría de finalmente erradicar el pecado. Y viene hablando proféticamente de que habría una solución, y que nos apunta a Cristo, que nos apunta al Señor. Pero lo llamativo es que siempre la Escritura nos anticipa a lo que ha de acontecer. Y eso es algo maravilloso, porque acá también el Señor está anticipando a los discípulos respecto a todos los eventos que han de suceder. Y pensaba en eso, pensaba en cuán angustiante es muchas veces el vivir sin tener claridad respecto a lo que va a suceder cuando nosotros estamos sin un norte claro, sin una orientación hacia dónde ir o qué es lo que va a acontecer finalmente. Es súper fácil angustiarse, perder esa paz y esa tranquilidad, pero acá Dios nos dice, mediante la palabra, mediante la persona del Señor Jesucristo, ya os lo he dicho antes, el Señor nos viene anunciando de antemano las cosas que van a suceder. Y la misma escritura también nos refiere de que finalmente todo esto va a llegar, también las mismas manifestaciones, van a llegar a un punto en donde va a terminar y que la iglesia va a estar reunida con su Redentor y que vamos a poder estar alabando a Cristo por toda la eternidad. Y eso es un motivo de mucha alegría al menos, porque ese versículo tan cortito, tan pequeño, que nos dice de que Cristo ya nos ha anunciado en la Escritura y que Dios también lo ha manifestado de antemano,
Cuando nosotros entendemos que Dios es soberano, podemos entender de que lo va a cumplir. Cuando Dios nos dice algo antes, sabemos de que va a ser así. Y nosotros sabemos, porque su palabra nos lo refiere, de que finalmente el pecado va a finalizar, va a acabar. Dios va a poner fin a eso y vamos a poder estar junto a nuestro Redentor. Esa era otra idea, al menos que me había quedado dando vuelta de ese versículo en particular. No sé si hay algún otro hermano que quiera hacer un último comentario, si no ya para ir finalizando y cerrando el estudio por el día de hoy. No sé si el Pato, ¿no? Sí, Ya, sí, dale nomás, Pato. me quedan unos minutos más Ujú. para poder. Es un, es un pasaje, a mí me cuesta harto. Por lo general prefiero, antes de buscar, por ejemplo, alguna referencia al libro o algún comentario o algún planteamiento más acabado, me gusta hacer el ejercicio de leerlo y decir y preguntarme qué entiendo, o sea, qué realmente puedo yo entender sin sin referente. Y, y después de eso, buscar alguna guía. Y es de esos pasajes que sin guía o sin referente cuesta bastante entenderlo, pero creo que sería eh, ya extremadamente útil poder, eh, poder ver en el pasaje las lecciones que el Señor le quiere dar a los discípulos y que son atemporales, que les sirven tanto a ellos, les sirvieron a ellos como nos sirven a nosotros. Porque si están en el escrito en la palabra, quiere decir que más allá de si algún acontecimiento ocurrió en el año 70 o en el primer siglo, o algo que va a ocurrir o que está ocurriendo en este momento, es la riqueza de la escritura para todas las generaciones, para la iglesia en toda la época. Y es como, en fondo, lo que ya se ha comentado. Eh, las lecciones que veíamos al comienzo, bueno, eran no ser engañados, no buscar detalles y señales y decir, ya, ahora sí el Señor viene, porque el error que producía eso era estar más dispuesto a ser engañado por un falso Cristo. Entonces, al ver las circunstancias, uno dice, ya, el Señor entonces viene, y resulta que en ese anhelo o en esa desesperación podemos ver a Cristo donde no está Cristo. Entonces era como una de las lecciones de este capítulo. Y estaba leyendo también, estaba viendo lo que tenía que ver con la venida del Señor, que como mencionaba, yo no había pensado en ese gran detalle del relámpago, que vuelve la noche día, que puede verse en, en toda la tierra. Uno mira, se ilumina la noche y todos pueden verlo. Y ese es un aspecto relevante del retorno del Señor, que está asociado al término del sufrimiento, que está asociado al juicio y que está asociado al, al fin del cielo y la tierra, como la conocemos. Y más adelante el Señor habla, por ejemplo, en el versículo 29, tal vez más adelante un poco, empieza a relatar acontecimientos como cataclísmicos, que ya van más allá a lo mejor de fenómenos naturales comunes o enfermedades o inestabilidad y conflicto político. Y el versículo 29 habla ya de como sucesos más catastróficos. Algunos también interpretan, por ejemplo, que es un lenguaje apocalíptico, que en realidad no se refiere a que las estrellas caen del cielo, sino que se refiere a las potestades, etc. Pero más allá de eso,
está refiriéndose como un acontecimiento previo a la venida del Señor. Se menciona al Señor viniendo en las nubes del cielo, y como dice, con poder y gran gloria, y era como lo que ya se mencionaba, el Señor vuelve al mundo, pero con otra misión. Ya no es en ausencia de juicio y para traer salvación o redención o perdón, sino que el Señor ahora se muestra glorificado, se muestra con poder, su retorno causa un cataclismo, por así decirlo. No es que, a pesar de que está mencionado antes, no es que la luna, que el hecho de que la luna deje de brillar y que se caigan las estrellas, produce la venida del Señor, sino que al revés, es que la venida del Señor produce el cataclismo, por así decirlo. Y esto va a ser notorio, va a ser un evento que se va a poder sentir, o sea, no, es algo que no va a pasar desapercibido. Se habla de los escogidos, se juntan los escogidos de los cuatro vientos, de los extremos de la tierra. Hay una relación con la iglesia, y más adelante se va ya a mencionar algo que tiene que ver con ciertas cosas que a lo mejor sí nos pueden hacer pensar que el tiempo está cerca. Entonces, ahora sí, como dice el versículo 33, ahora sí, cuando veis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. O sea, ya acontecimiento en otro nivel. Lo otro era principio de dolores, pero esto ya nos muestra que su venida está a las puertas. Y son palabras mayores, pero esto se relata a partir del versículo 29, como bien está dividido aquí al menos en la versión Reina Valera tradicional. A mí me produce conflicto, sí, el versículo 34, que a lo mejor puede quedar de tarea para la casa, para mí personalmente, porque dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces todo esto tiene que pasar antes de que se muera la generación que está escuchando eso. Ahora, claramente esto no pasó. Hay cosas de esto que sí pasaron en esa generación, pero hay otras cosas que quedaron pendientes. Entonces hay que ver a lo mejor a qué se refiere con generación. Porque el versículo 35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, la palabra del Señor sobrevive y va más allá, eterna, y sobrevive a la destrucción del cielo y la tierra y al término de una generación. Como la generación de Noé, por ejemplo, que en realidad estamos hablando de toda una generación, no como la entendemos hoy día, así como generaciones de como 50 años, después de otra generación, sino que es como toda una humanidad, todo un conjunto que tiene un término. Pero a lo mejor eso claramente va a quedar pendiente, pero lo importante es que la palabra eterna, que el cielo y la tierra pasan, que las generaciones tienen un término, un juicio, pero su palabra no pasará. Y ahí lo dejo, me pasó un minuto. Súper. Gracias, Pato. Para finalizar, de hecho te quería pedir, Pato, si es que puedes orar para terminar ya con el estudio de este día.